En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden determinar si el conjunto dado W es un subespacio R3, considerando que las operaciones son las heredadas de suma y multiplicación por escalar. El conjunto W son el conjunto de todas las ternas X, Y, Z, elementos de R3, tal que la primera componente más dos veces la segunda componente más tres veces la tercera componente es igual a 0. Entonces, para nosotros verificar si es que este subconjunto de R3 es un espacio vectorial, lo primero que tenemos que determinar es si el 0 vector, el 0 de B, pertenece a W. En el caso de que las operaciones heredadas de suma y multiplicación de R3 sean en este caso, como no nos las especifican, siempre vamos a suponer que cuando no nos la especifiquen sean las usuales. Con las operaciones usuales, el vector 0 pues es el vector que tiene todos sus elementos 0. Entonces viene la pregunta, ¿este vector pertenece a W? Para nosotros verificar si es que este vector pertenece a W, tenemos que verificar si es que la primera componente, en este caso 0, más dos veces por la segunda componente, en este caso 0, más 3 veces por la tercera componente, en este caso también 0, es igual a 0, lo cual es sencillo, porque 0 más 2 por 0 más 3 por 0, sumando 0 más 0 más 0, esto es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que la suma, que el vector 0, 0, 0 cumple con la condición para que el vector viva en W. Entonces, por lo tanto, el 0 vector pertenece a W. Como segunda condición, tenemos que verificar que la suma sea cerrada en W. Es decir, que si nosotros tomamos B1 y B2 vectores que pertenecen a W, es decir, elementos de W, la suma B1 más B2 también debería pertenecer a W. Entonces vamos a tomarnos vectores arbitrarios B1, X1, Y1, Z1, que pertenezcan a... Bueno, vamos a tomarnos más claro. Vamos a ponerlo de esta manera. Sea B1 y B2 vectores que pertenezcan a W. Tal que B1 tiene coordenadas X1, Y1, Z1 y B2 es un vector que pertenece también a W, pero es de coordenadas X2, Y2, Z2, de la forma más general posible. Ahora bien, si nosotros sumamos estos dos vectores, entonces, si nosotros sumamos estos dos vectores, como la suma nos dice, como la suma y la multiplicación por escalar son las usuales, ¿cuál es esa suma? Componente a componente, es decir, B1 más B2 va a ser entonces, como es componente a componente, va a ser X1 más X2, Y1 más Y2, y en la componente Z va a ser Z1 más Z2. Ahora bien, la pregunta es, ¿este vector pertenece a W? Pues no lo sabemos. Para ello, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar que cumpla la condición para que un vector pertenezca a W, es decir, que su primera componente x1 más x2, ¿verdad? Esta de aquí, su primera componente x1, de hecho lo voy a poner en colores para que se aprecie mucho mejor. Su primera componente x1 más x2 más dos veces su segunda componente, es decir, 2y1 más y2 más 3 veces su tercera componente, 3z1 más z2 sea igual a 0. ¿Eso es igual a 0? Por el momento no lo sabemos. Pero ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos asociar de la siguiente manera. Porque recordemos que x1, y1 y z1, tanto como x2, y2, z2, son elementos de los reales. En los reales se cumple pues la conmutatividad y la asociatividad. Entonces yo voy a asociar x1 con más 2y1 más 3z1. Perfecto. Más, en este caso, x2 más, recordemos que aquí esto se distribuía, entonces nos iba a quedar más 2 y2
más 3z2. En este caso, nosotros ya sabíamos que, B1, que es este vector, y B2, que es este vector, pertenecen a W. Si estos vectores ya pertenecían a W, ¿qué significaba? Que la primera componente de B1 más su segunda componente más su tercera componente era igual a 0. Y de forma similar para B2, como nosotros sabemos que B2 ya era un vector que pertenecía a W, entonces su primera componente más 2 veces segunda componente más 3 veces tercera componente también era igual a 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que todo esto es igual a 0. Es decir, que la primera componente de la suma más la segunda componente de la suma más la tercera componente de la suma da igual a 0. Entonces, por lo tanto, como se cumple la condición de que un vector pertenezca a W, tenemos que B1 más B2 pertenece a W. Perfecto, ya se cumplió que el neutro pertenece, la suma es cerrada y lo único que nos falta verificar es que si yo tomo lambda perteneciente a los reales y un vector B perteneciente a W, la multiplicación por escalar pues también sigue perteneciendo a W. De nuevo, tomamos sea lambda, un elemento de los reales, tomamos y B un vector de W. Entonces, como este vector B pertenece a W, mejor dicho, a ver, tomamos B un vector de W tal que tiene la siguiente forma. Tal que B es de componentes X, Y, Z. Ahora bien, como la multiplicación por escalar es la usual, entonces lambda por B simplemente es cada uno de los componentes multiplicarlo por lambda. Lambda por X, lambda por Y, lambda por Z. Ahora viene la pregunta, ¿este vector de aquí pertenece a W? Pues, ¿qué tenemos que verificar? Lo que tenemos que verificar es que su primera componente, lambda por X, más 2 veces su segunda componente, 2 lambda por Y, más 3 veces su tercera componente, lambda por Z, sea igual a 0. Pero esto es sencillo de verificar porque si nosotros sacamos factor común lambda, tenemos lambda X más 2Y más 3Z. Y como nosotros sabemos que el vector B pertenece, nosotros ya a priori sabemos que el vector B pertenece a W, entonces la suma de su primera componente más 2 veces su segunda componente más 3 veces su tercera componente es igual a 0 y por lo tanto esto es igual a 0. De ahí entonces, ¿qué tenemos? Que para el vector lambda B su primera componente más 2 veces su segunda componente más 3 veces su tercera componente es igual a 0 y por lo tanto entonces lambda por B pertenece a W. Entonces, ¿qué vamos a tener? Finalmente tenemos que, por lo tanto, el vector W de todo lo del subconjunto, de todas las ternas X, Y, Z, elemento de R3, tal que la primera componente más 2 veces la segunda más 3 veces la tercera igual a 6, tal que cumple que eso es igual a 0, es un subespacio vectorial de R3. Es un subespacio vectorial de R3. Y con eso se finaliza el ejercicio.